That bird with feathers of blue is waiting for you. La verdad es que en los años 60, o sea, fueron unos años en los que el teatro surgió porque creo que todo el mundo tenía muchas cosas que decir y no había muchos foros para decir las cosas. María José Moreno participó de aquella efervescencia cultural convirtiéndose en actriz del histórico Teatro de Cámara de Zaragoza, dirigido por el desaparecido Mariano Hormigón. Una compañía que tras los avatares políticos de la época acabaría convirtiéndose en el Teatro Estable. El Teatro Estable de Zaragoza surge como heredero del Teatro de Cámara, que a la vez había sido heredero del Teatro Universitario. Mariano Cariñena, Eduardo González, Pablo Rollo o Juan Antonio Hormigón son algunos de los nombres fuertemente vinculados al Teatro de Cámara y después al Estable. Directores, adaptadores, escenógrafos, actores, pero poco se sabe de las mujeres que formaron parte de la compañía. La que estuvo en el Cámara, antes en el TEU y luego en el Estable, era Rosa Vicente, la mujer de Juan Antonio Hormigón. Y la verdad es que la que estuvo todos los montajes probablemente fui yo. Pero hubo muchísimas actrices que estaban un montaje, dos montajes. Luisa Gabasa estuvo también en dos montajes. ¿Qué pasaba luego? Pues lo más usual, que se echaban un novio y al novio como que no le parecía muy bien que el rato que pudieran estar con él estuviesen ensayando. Que empezaban a trabajar y ya no eran capaces de sacar, o sea, tenían otras cosas además del trabajo que ir a ensayar. En aquella época las mujeres normalmente teníamos dos papeles dentro del mundo de las artes escénicas. Uno era el de actriz y otro el de hacer el vestuario. Yo creo que ni siquiera nos planteábamos la posibilidad de dirigir en los años 60, ni la posibilidad de hacer unas luces, ni una escenografía. El mundo exterior al grupo de teatro era tan opresivo y esa opresión no existía en absoluto, con lo cual nosotros pensábamos que unos posibles vientos de igualdad estaban llegando. Claro, nos equivocamos. A lo largo de 2 décadas, el Teatro Estable tomó parte de la escena cultural zaragozana, obteniendo premios y cosechando éxitos con montajes relevantes como La muerte accidental de un anarquista y con María José como uno de los pilares fijos de la compañía. Teatro Estable ha sido un pilar en mi vida, absoluto. O sea, yo he aprendido a vivir en el Estable y eso yo lo he aprendido con el teatro y eso no me lo borra nadie.